Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos, gracias Alba también por estar aquí y poder disfrutar de este programa para estudiar un poco más de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es un estudio muy pero muy detallado y minucioso de lo que es el libro de Daniel y Apocalipsis, que se necesitan estudiar juntos, ¿no es Exactamente, así? Exactamente. En realidad el libro de texto es la Biblia y dentro de ella estamos leyendo Apocalipsis. Y cada vez que es necesario nos vamos a distintas partes de la Biblia, sobre todo a Daniel, que como tú muy bien dijiste, se complementan totalmente. Totalmente. A pesar de que Juan y Daniel no se conocían. No. Vivieron en épocas completamente diferentes, así pero tan grande es nuestro Dios que las enseñanzas que dio para uno y para otro se complementan totalmente y solo que se precisa la herramienta para poder interpretar los símbolos del Apocalipsis. Y bueno, esperemos que tú ya tengas allí tu Biblia, que también puedas tener quizás papel y lápiz para tomar nota de ciertos versículos, y si no, bueno, al terminar esta programación, bueno, puedes nuevamente escucharla si vas allí a Facebook, en YouTube, quedan guardados allí en esas plataformas y poder escucharlos nuevamente. Exactamente. Si te querés comunicar con nosotros o ver nuevamente estos programas, puedes ir a www.radiomeser.com. Esa es la página oficial de nuestra radio, que me imagino que ya tenés la aplicación contigo y que la escuchás todos los días. Este programa también sale a través de la radio. Le reiteramos, www.radiomeser.com. De esa forma entonces vas a tener acceso a todo lo que nosotros estamos poniendo justamente en Develando y otros programas. Así es. Y en el correo del programa vas a ver cómo contactarte con nosotros, correo electrónico, teléfono, absolutamente todos los medios para poder hacerlo, y también la página de la radio. Exactamente. Okay. Pero ¿qué te parece? Algo muy importante. Denle like o me gusta, share y compartir, por favor, porque esto es muy pero muy importante que todo el mundo sepa las buenas nuevas que están en el libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo, mucha gente dice, no lo quiero leer porque o me asusta o no lo entiendo. Bueno, he aquí la herramienta que les estamos dando para que puedan entender con claridad lo que dice este libro tan pero tan maravilloso. Para mí es como una mini Biblia dentro de toda la Biblia. Por supuesto. Bueno, oramos y comenzamos. Pedimos la dirección de Dios para este estudio. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos, por darnos esta oportunidad de aprender más de su palabra. Y Señor, que usted sea quien venga a enseñarnos. Gracias por sus bendiciones y Padre, denos el entendimiento que necesitamos. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Recuerda, cada vez que vas a estudiar la palabra de Dios, siempre debe hacerlo con oración, para que de esa forma no sean nuestros prejuicios, nuestros preconceptos los que vayan por delante, sino que vaya siempre la enseñanza que Dios nos quiere dar. La otra cosa importante que tenés que recordar, de repente te perdiste 1 o 2 programas, tal vez, del estudio de Apocalipsis, entonces como que te cuesta enganchar con lo que vamos ahora. Están en las redes todavía y van a seguir estando en las redes, en lo que a nosotros respecta, hasta que Cristo venga. Así que los podés mirar todas las veces que quieras y lo podés compartir todas las veces que quieras. Es totalmente gratis y no tenés que pedirnos permiso. Así es. Muy bien, Biblia en mano, entonces nos vamos. Libro de Apocalipsis, último libro de la palabra de Dios, último libro de la Biblia. Y allí estamos ni más ni menos que en el capítulo 14. Hemos estado viendo cosas muy interesantes en lo que respecta al mensaje del primer ángel que estaba allí en el versículo 6 en adelante. Dice, vi otro ángel que volaba en medio del cielo y llevaba el mensaje eterno para anunciar a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. El versículo 7 dice, decía con fuerte voz, teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que Él ha de juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, al mar y los manantiales. Y habíamos estado viendo a lo largo de varios capítulos que justamente esto de la hora de juzgar es el tiempo que estamos viviendo ahora, que es conocido como el día de la expiación. Habíamos hecho referencia al santuario terrenal, que es una copia del que está en el cielo, y justamente ahora nuestro Señor está oficiando como sumo sacerdote en el cielo. Lo importante que tiene este día, y que está relacionado con el juicio justamente, es que debemos estar enfocados en ahora pedirle a Dios que nos revele aquellos pecados que aún no le hemos confesado y de los cuales nos hemos arrepentido. No se los confesamos a un hombre, se los confesamos a Dios.
Y si el Señor nos da la posibilidad de arreglar alguna situación que hemos de alguna forma, vamos a decir así, estropeado o hecho daño a alguna persona y todavía podemos solucionar la situación, el Señor también nos dará las fuerzas para poder hacerlo. Pero lo que es interesante es que no perdamos de vista esto. ¿Por qué digo esto? Sabes, Daniel, tristemente hay muchas personas que se enfocan en el juicio, como con miedo, con temor, con qué terrible que es el juicio que se está dando en este momento. Dicho sea de paso, esto del día de la expiación es el juicio, pero en realidad se pierden de vista que para presentarnos en este juicio, primero, nuestro Señor Jesucristo es el que nos representa en ese juicio, es nuestro abogado, y por otra parte, este abogado, ante las acusaciones que hace de Satanás de los pecadores que somos, este abogado lo que quiere es, si nosotros estamos dispuestos, quiere limpiarnos y de esa forma borra de los registros del cielo nuestro pecado, aquel por el cual le hemos pedido que nos limpie, que nos ayude para no cometerlo nuevamente y demás. Así Entonces, es. cuando vos vas al juicio, resulta que no tenés acusaciones. No. No tenés acusaciones. Y si no tenés acusaciones, sos declarado inocente. Y al aceptar la muerte de Cristo en la cruz, hace que justamente Cristo te pueda presentar ante todo el cielo como si nunca hubieras pecado. Pero claro, tú dirás, ¿cómo como si nunca hubiera pecado? Pero resulta que yo ayer mentí. Bueno, por esa mentira, lo que tenés que hacer entonces, como decimos, presentarte ante Dios, anda de rodillas a Él, orá, habla con Él y mostrarle que lo que hiciste está mal, no porque no lo sepas, sino que vos tenés que reconocer que está mal y pedirle que te perdone, que te ayude a arrepentirte, que te ayude a ver la magnitud de lo que tú acabaste de hacer, que ni más ni menos que traicionar a Cristo, aquel que te dio todo y que te da todo y que te dará todo. Si tú lo dejas, bueno, lo acabaste de traicionar. Entonces, hoy es el momento justamente para arreglar nuestras cuentas con Dios. Y Él está más que dispuesto. Como dijimos el programa pasado, si nuestros pecados fueran rojos como la grana, Él los tornará como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, Él los tornará blancos como la nieve. Hoy es el momento. Hoy es el momento, así es. No perdamos más tiempo. Exactamente. Pero bueno, sigamos un poquitito más. Sí. Y volvamos a leer el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, Alba. Tú lo leíste recién, pero vamos a... Decía con fuerte voz: teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que Él ha de juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Ok. Allí, de la mitad para adelante, podemos llegar a decir que allí este versículo nos está dando una orden, y es la de adorar. Y adorar no es solamente estar como hipnotizado mirando algo o simplemente entonar una alabanza. No es así. No solamente es eso, sino adorar implica muchísimo más. Implica rendir culto, reverenciar, poner en alto. Y en pocas palabras, el hecho de adorar a Dios, que dicho sea de paso, es el único que lo merece. Y como decíamos, el hecho de adorar a Dios es rendirle nuestra vida a Él, puesto que ya implica que lo reconocemos como superior y por lo tanto cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacer exclusivamente su voluntad. Amén. Pero adorarlo también significa que todos nuestros sentidos, pensamientos, etcétera, están concentrados en Él. Y aquí, Alba, y quienes nos están escuchando o viendo en este momento, quiero destacar algo que debemos estar concentrados en Él, como recién dije, y no en los beneficios que podemos obtener de Él, pues esto sería manipulación. Exactamente. Nos tenemos que enfocar exclusivamente en Él, en nadie más, y no decir, bueno, sí, yo me voy a enfocar en Él porque si lo hago así, tengo de beneficio esto, y la lista puede ser muy larga. No, ustedes que eso es un juego que muchas veces las personas hacen para con otras personas. O sea, te acepto como mi amigo porque sé que de repente puedo tener trabajo contigo. Así es más, te acepto en las redes sociales, ¿verdad? Para que tener tal o cual beneficio. O para que de repente seas el puente para que yo pueda entablar una relación con tal otra persona que me interesa.
Digo, eso es muy triste porque lo que estás haciendo es usando a la persona. Usando a la persona, usando los medios, usando Exacto. muchísimas cosas. Pero lo más triste de todo esto es cuando queremos trasladar esto que se hace entre los seres humanos, trasladarlo hacia Dios. Y nos olvidamos de quién es Dios. Sí. Entonces hay mucha gente que se acerca a Él diciendo, bueno, Dios, yo te voy a orar o te voy a presentar esta ofrenda para que tú tal cosa. Con el ayuno, como habíamos visto hace un tiempo atrás en el programa de En Vivo. ¿Te acuerdas que hablamos acerca del ayuno y cómo la gente lo usa para tratar de manipular a Dios? O sea, yo voy a ayunar para que Dios haga mi voluntad. Ahí está. No. Y no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. No. Digo, yo voy a ayunar ¿para qué? Para estar más cerca de Dios, para que mi mente esté enfocada más en Dios. Me voy a acercar a Él, nada más. Así es. Es muy bueno ese punto que trajiste. Así es. Y podemos decir que tristemente hay mucha gente que se acerca a Dios, como decíamos recién, solo por los panes y los peces. Y cuando no lo pueden obtener, entonces se desilusionan, y si es que los podemos llamar así, y se alejan aún hasta renegando de Dios y hablando mal de Dios, criticándolo, que no me contesta mi oración, o no hace lo que yo... ¿Por qué no hiciste esto o aquello? Cuando pasó tal cosa. Exacto. Evidentemente esta gente no sabe quién es Dios, ni mucho menos cómo adorarlo. Totalmente de acuerdo. Adorar a Dios es hacer de Él nuestra prioridad siempre, no de vez en cuando, sino la prioridad tiene que ser siempre Dios. Y eso nos llevará a estudiar su palabra, a comunicarnos constantemente con Él mediante la oración y también a ayudar al prójimo, a compartir las buenas nuevas de salvación, a cantarle alabanzas que lo engrandezcan solamente ¿a quién? A Dios, a Él. Y que también necesitamos reverenciarlo, respetarlo. Y tenemos que hacer todo para Dios. Exactamente. A veces las personas solo piensan que adorar es postrarse, ¿verdad?, delante de algo o alguien o a solas, y piensan que eso es adorar. Entendamos, adorar, venerar, es todo lo mismo, pero incluso hay personas que hacen diferencia entre adorar y venerar cuando en realidad no hay diferencia. Pero a lo que vamos es, adorar no es eso solo. Adorar es rendir tu vida a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, como tú muy bien lo estabas diciendo. Así es. Que como tú muy bien decías, tú detallabas hay un sinfín de cosas que implican adorar. Pues el cantar, el estudiar la palabra, el orar, el compartir con otros, el ayudar al prójimo. Así es. Fíjate que en los tiempos de Jesús tuvo que decirles una parábola porque ellos supuestamente adoraban a Dios, mismo los dirigentes eclesiásticos de aquel tiempo, y Jesús les tiene que traer la parábola del samaritano. Así es. Y mostrarles, ustedes dicen que adoran al Padre, que son seguidores del Padre, bueno, yo les voy a mostrar con la parábola que no lo son. Y le muestra un sacerdote y un levita, los dos primero. Uno, el que encargado de impartir la palabra, el otro encargado de todos los servicios del templo, los oficios. Los dos pasan de largo, los dos se desentienden completamente de este pobre infeliz, de ese pobre que está había ahí sido atacado, sí. Ahora, el que menos tendría que preocuparse, que era despreciado justamente por los judíos como eran los samaritanos, es el que sí se ocupa. Ese adoró a Dios, los otros dos no. No, así es. O sea, tenemos que tener cuidado con esto de la adoración. Es una cosa yo seria. creo que también los discípulos, Salva, también hacían cosas parecidas, similares. Cuando, por ejemplo, no dejaban que los niños se acerquen. Por ejemplo. No dejaban que la gente se acerque y los toque a Jesús. Exacto. Entonces, estaban actuando de la misma forma. Exacto. Por eso la parábola. La parábola también, exacto. Pero qué importante es, porque vos fíjate que Apocalipsis va a recalcar esto. Y entendamos que el gran conflicto en el que estamos inmersos, la base es la adoración. ¿Adorás a Dios o adorás a Satanás? Así Entonces, es. adorar a Dios, ¿qué es? Tu vida en las manos de Dios. En las manos de Dios. Al Estudiar su palabra, Dios. hablar con Él, estar en comunicación con Él constante. Exacto, y eso tiene que ser un estilo de vida, no es un Por día a la supuesto. semana ni 2 días. O de vez en cuando. O de vez en cuando. No. Y no solamente de palabras, sino con actitudes. Exacto, de hechos. Pero bueno, creo que nos ha quedado claro lo que estamos queriendo transmitir con respecto a lo que es la adoración.
Pero vamos a seguir analizando el versículo, ¿no? Dice allí, en esa segunda parte, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice que hemos de adorar al Creador. Exacto. Primero, viste, te da la orden, adoren. Adoren. Ahora decís, ¿a quién? ¿A quién? Bueno, al Creador. Al Creador de Al que hizo todo, de todo. absolutamente, que te hizo a ti, nos hizo a nosotros, lo hizo absolutamente todo. Y te pregunto a ti también, Alba, ¿ok? ¿Identificas otro pasaje donde se nos haga referencia tan específica a este aspecto de Dios? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Y vamos para allí. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Allí es muy claro. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar. Era todo lo que veníamos leyendo Exactamente, recién. exactamente. Vieron que la Biblia no se contradice. Para nada. Al Creador de todo. Exactamente. Pero ahora, vamos a abrir como si tuviéramos una cámara y vamos a abrir el zoom de la cámara y vamos a ver lo que dice este versículo. Dice allí, adora al Señor que hizo el sábado. Claro. ¿Ok? En pocas palabras, el juicio es ahora, pero no tienes nada que temer en la medida que hagas de Dios y su ley el centro de tu vida. Claro, obviamente. ¿Ok? Y como tú dices, Alba, y obviamente esa es la ley que contiene el cuarto mandamiento que ordena la celebración del sábado como día de reposo del Señor. Y como ya hemos visto antes, esa misma ley es la base de la actuación en el juicio, pues recordemos que el enemigo, que es Satanás, una de las cosas de las cuales acusa a Dios es que su ley no se puede cumplir. Es cierto. Eso fue una de las cosas de las cuales el enemigo acusó a Dios. Es imposible cumplir tu ley. Y fíjate que cuando tú decís de adorar al Creador, que aquí menciona que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales, cuando tú vas a Génesis capítulo 1, tú te vas a encontrar que sí, que hizo todo esto, hizo los animales, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, todo lo demás, pero el séptimo día también lo creó Él. Lo creó Él. Lo creó Él. Entonces, ¿adorar a quién? Adorar, como tú muy bien dijiste, al que creó el sábado. Y cuando tú pensás en el sábado, inmediatamente te vas a ¿cuándo? Al cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Y Dios sabía que la humanidad se iba a olvidar de adorar a Dios en su santo día. Sí. Por eso dice, recuerda o acuérdate, como dice otras versiones, sí. ¿verdad? Acuérdate, recuerda el día de reposo para consagrarlo a Dios. Para consagrarlo a Dios. Cuando tú consagras el sábado a Dios, tú estás adorando a Dios. Adorando a Dios. Y cuando tú estás adorando en sábado, y estás adorando a Dios, estás consagrando el sábado a Dios, tú estás cumpliendo el cuarto mandamiento. Y si estás cumpliendo el cuarto mandamiento, empiezas a cumplir la ley de Dios. Ahí está. Y para muchos, Alba también dice, bueno, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento No, y eso era para el pueblo de Israel, para los judíos. Ya hemos visto que eso no es así. No es así, lo hemos visto en otros programas. ¿Okay? Exactamente. Y cosa que también Jesucristo demostró que era totalmente falsa esa aseveración al venir a esta tierra y viviendo como un ser humano y ser capaz de vivir a la altura de lo que el Señor pedía. Exacto. Porque Jesús lo hizo. Exacto, Él lo hizo como y hombre. cumplió la ley de Dios también. Totalmente. O sea, y la encontramos también en el Nuevo Testamento. Ahora,
¿Cuál fue el secreto de Cristo para poder vivir a la altura de lo que Dios pedía? La oración. La oración. Todas esas horas que él pasaba exactamente, ayunando, orando, más que nada orando. Él se iba al monte a orar y demás. ¿Cuál es el problema que tiene el cristiano de este día? Es que no puede ser fiel a Dios porque no ora. Porque no habla con él. Exacto. La fuerza para nosotros poder vivir a la altura de lo que Dios pide está en Dios. No está en nosotros mismos. Nuestra naturaleza carnal tiende al pecado. O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la ley de Dios. Pero cuando unimos nuestra naturaleza con la fuerza de Dios, ahí sí. Ahí las cosas cambian. Cuando el Señor transforma nuestra naturaleza carnal pecaminosa, nos unimos a la fuerza de Dios. Entonces dice el mismo Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer porque Cristo es el que me da las fuerzas. Y todo, no dice no, un poquito, exacto, una parte, no, exacto. Absolutamente todo. Y en todo tiempo, porque si leemos los versículos anteriores a Filipenses 4:13, vemos que Pablo está diciendo, en la abundancia, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo, o sea, todas las vicisitudes que pasó Pablo, él pudo con todo, ¿por qué? Porque Cristo era el que le daba la fuerza. Lo mismo es hoy a nosotros. Lo mismo hoy a nosotros. ¿Qué es lo que te cuesta en tu vida que sabes que no está yendo de acuerdo a lo que Dios pide? Tal vez tienes eso de engañar, de mentir, de tomar cosas que no te corresponden o de difamar a alguien. ¿Te cuesta de repente consagrar el sábado al Señor? ¿Te cuesta ser lo suficientemente valiente como para ir a tu jefe y decirle, ¿sabe qué? Yo aprendí ahora que el sábado es el día de reposo del Señor, de ahora en más no voy a trabajar el sábado, no voy a trabajar de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, no voy a trabajar más. ¿Te cuesta ese tipo de cosas? Ve a Dios. Ve a Dios para que Él te fortalezca. Ve a Dios para que Él te dé sabiduría. Ve a Dios para que Él te ayude a poder superar esas cosas y vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo que vivamos. Porque otra cosa, a menos que hagamos esto, olvidémonos del reino de los cielos. Así es. Totalmente. Olvidémonos del reino de los cielos. Y si alguno piensa, bueno, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca vieron una Biblia en su vida, que ni saben que la Biblia existió ni nada? El Señor les está pidiendo que ellos vivan a la altura de lo que han conocido. Y si tú estás conociendo, y si tú estás sabiendo todas estas cosas, el Señor te está pidiendo que vivas a la altura de lo que has conocido. Así es. Necesitamos acercarnos al Señor y vivir con Él constantemente y hablar con Él. Dejar que Él entre en nuestra vida. Exacto. Recordemos que justamente el pacto que el Señor ha hecho es de escribir su ley en nuestra mente ahora. Así es. O sea, no quedó simplemente en las tablas de la ley, en piedra. Está en nuestra mente y Dios quiere que vivamos de acuerdo a eso. Tristemente, hay mucha gente que no quiere guardar los mandamientos porque dice, todos empiezan con no. Bueno, dale vueltas al sí. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sabes qué? Me servirás solo a mí, dice el Señor. Así es. Y no es por egoísmo, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros y tiene un lugar especial para nosotros en su vida y en sus planes, pero necesitamos dejar que Él nos utilice a nosotros, acercarnos a Él, comunicarnos con Él. Está todo en Él. Es que vos fíjate que si no lo servís a Él, ¿a quién servís? Al otro. Y terminas perdido. Totalmente. ¿Y qué quieres? ¿Perderte? ¿O fuimos creados para vivir para siempre? Exactamente. Y bueno, tristemente el pecado se metió la en el camino está y ahí interrumpió al las alcance cosas. de nuestra mano. Claro, pero para eso necesitamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo que vivamos. Por supuesto. Y además hay otra cosa, Daniel. Vos fíjate que Cristo hizo todo lo que se podía haber hecho por salvarnos, ¿correcto? Sí. Porque llegó a dar hasta su última gota de sangre en aquella cruz, cruz que tenía nuestro nombre, no el nombre de Cristo. Dicho sea de paso, tampoco murió en una cruz que tuviera su nombre, murió en la cruz de Barrabás. Pero digo, esa cruz de Barrabás representa la cruz de cada uno de nosotros. Derrama hasta la última gota allí. ¿Qué más podemos hacer en gratitud? Pues vivir como Él pide. Vivir, nada más. Vivir como Él pide. Dijo, no es. queda otra. No queda otra. No queda otra. Así es. Pero sigamos un poquito más. Sí. De último, si analizamos la ley de Dios, todo lo que allí se dice es para nuestro bien. Exacto.
Por más que el enemigo quiera que nos saltemos esa valla de seguridad, haciéndonos creer que el pasto que Él nos ofrece es más tierno, más verdecito que el que Dios nos da. No saltemos la valla, por favor. No saltemos. Quedémonos allí. Exacto. ¿Ok? Pero volvemos a encontrar aquí la importancia de la observancia del día de reposo, ¿correcto? Esto no es un antojo o capricho nuestro, sino, como lo dice su palabra, es un mandato de Dios, es un consejo de Dios, es algo que dice, bueno, tú puedes hacer durante la semana, trabajar, tener todas sus actividades, por supuesto en compañía de Dios, pero ese día, el sábado, dedicarlo a estar un poco más tiempo con Él. Exacto, 24 horas para pasarlas con Él. Así es, poder escuchar de su palabra, aprender de ella, estar en comunión más personal con Dios sin tener que estar pensando en el trabajo y en los quehaceres diarios. Exactamente. Y entendamos que a lo largo de toda la palabra de Dios nos encontramos con pasajes donde remarcan vez tras vez la importancia de este día sagrado y de cómo también lo celebraremos en el cielo. Así es. Si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Abre tu Biblia, lee junto con nosotros. Dice allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué te parece si lees el 3 también? Porque lo complementa. Así es. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¡Wow! ¿Ok? Impresionante. Así es. Ya vemos que desde la creación misma Dios pone su firma y enseña al hombre a celebrar el Santo Sábado y el porqué de ello. La historia después muestra al pueblo de Dios en Egipto, como sabemos muy bien, el pueblo que sabían lo que debía de hacer en cuanto a adorar a Dios, y comienza a ser permeado por ideologías paganas, cultos y costumbres que lo van deformando. Tristemente. Y cuando Dios los saca de allí, tiene que instruirlos nuevamente en los dos aspectos mencionados en el versículo 7 de Apocalipsis 14, o sea, en la adoración al Dios verdadero, al Creador de todo, y en la santidad del día sábado como día de reposo. Y va a ser en un lugar, en el monte Sinaí, que el Señor le dará las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, donde se lee lo que vimos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Pero también lo que dice en los versos 2 al 6, que me gustaría que lo leyéramos ahora. Génesis. Éxodo 20, ¿okay? Versículos 2 al 6. ¿Lo puedes leer, Alba, por favor? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que aman y cumplen mis mandamientos. Es interesante porque viste que primero te dice justamente yo soy Dios, de quien hablábamos al principio en el versículo 7 de Apocalipsis 14, adorad a Dios. A Dios. A Dios. Así es. Y ahora dice, no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de nada, pero no solo no te hagas,
no te inclines delante de ellos y no les rindas culto. Así es. No los veneres, no los adores, no, nada. Y por eso encontramos allí que si este pueblo quería entrar, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos está terminando, algo lamentablemente, si este pueblo quería entrar a la tierra prometida, o sea, en la Canaán terrenal, entonces necesitaban aprender a hacer las cosas como el Señor lo pedía. Y en caso contrario, no entrarían. Y por eso pasaron 40 años para poder llegar a ese lugar y prepararse para ello. Pero nosotros no tenemos 40 años más de programa, Daniel. No. Ya tenemos que terminar tristemente, pero vamos a retomar acá en el próximo programa. Por supuesto, así que no te pierdas el próximo programa que va a estar espectacular para poder seguir con este tema que realmente nos está abriendo un panorama muy importante para nuestra vida. Fue como tú dijiste hoy, abrimos el zoom de la cámara, ¿verdad? Abrimos el ángulo de la cámara, estamos viendo muchísimo más, ya desde el punto de vista de adorar a quién y cómo. Así es. Pero, ¿qué te parece si oramos para terminar? Oramos. Amante Padre, gracias por habernos venido a enseñar y gracias por esta oportunidad de poder abrir su palabra, poder escudriñarla, poder leerla, poder entenderla. Y Señor, gracias por los consejos que usted nos da y permita, Padre, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Padre, nuevamente gracias por sus bendiciones y Señor, siga guiando nuestras vidas y ayúdanos a ir siempre por el buen camino. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Desde ya te recordamos, comparte este programa, dale like o me gusta, que muchas más personas puedan saber de estas buenas noticias que hemos visto en este día. Así es. Gracias, te esperamos la próxima y que Dios les bendiga.